Buenos días a todos. Vamos a continuar, según el cronograma, con el teórico que corresponde hoy, que es del aparato digestivo. Ustedes saben muy bien que el aparato digestivo cumple funciones muy importantes, entre ellas permitir que aquellos nutrientes que ingresan al organismo realmente se distribuyan y cumplan una función, es decir, que esos compuestos puedan ser utilizados vitalmente por el organismo, y a su vez eliminar material, parte de ese material que no tiene una función específica y que lo elimina como material de desecho. Básicamente es un intermediario, ¿sí? Es un intermediario entre el medio externo y el medio interno. Y actualmente la neurociencia le ha dado una especial importancia, ya que hay una conexión muy directa entre el sistema digestivo, fundamentalmente a nivel de intestino, y el sistema nervioso central. Lo vamos a ver más adelante, vamos a entrar en detalle específicamente cuando veamos la parte de alteraciones intestinales. Para su desarrollo, para su estudio, entonces vamos a hacer una división básicamente por sus elementos anatómicos, donde vamos a estudiar enfermedades específicas del esófago, enfermedades específicas gástricas, intestinales y hepáticas. Así es que dentro de las alteraciones que afectan el esófago, vamos a destacar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, lo primero que tenemos que considerar entonces es que el esófago básicamente es un órgano que cumple con una función motora, fundamentalmente, y que en su constitución anatómica tiene dos esfínteres. Esos esfínteres obviamente regulan el pasaje del contenido, y ocurre que cuando el esfínter inferior del esófago es un esfínter incompetente, es decir, que no cumple con su función, permite el pasaje del contenido gástrico, fundamentalmente ácido clorhídrico y pepsina, hacia el esófago. Esto lo que hace es que el esófago presente, a través de esta estimulación, ondas peristálticas que intentan vaciar el contenido, ¿verdad? Esto nos ocurre varias veces al día en algunas personas de manera fisiológica, sin que constituya necesariamente una patología en sí misma. Hoy hablamos específicamente de enfermedad por reflujo gastroesofágico y se considera que hay una cantidad, o sea, que hay numerosos síndromes que forman esta entidad, que tienen una patogenia variada y que se diferencian por su modo de presentación clínica. Con esto, ¿qué queremos decir? Que el tipo de síntomas permite establecer una primera distinción entre síndromes que son estrictamente esofágicos, con sintomatología específicamente esofágica digestiva, y extraesofágicas, como las que se presentan con síntomas laringios y respiratorios. Lo cierto es que cuando se da el escape del contenido gástrico hacia la luz del esófago a través de ese esfínter incompetente, esto genera una serie de sintomatologías y puede llegar a generar daño, específicamente alterando la barrera mucosa, con un daño estructural propiamente dicho. Y bueno, en realidad la etiopatogenia, es decir, las causas y la manera en que éstas llevan a que se dé esta enfermedad por reflujo gastroesofágico, son causas muy variadas. En realidad es una etiopatogenia compleja, con mecanismos que influyen en alteraciones digestivas, respiratorias, neuroendocrinas y psicológicas también. Bueno, una vez instalada la enfermedad por reflujo gastroesofágico, se va a caracterizar por la aparición de algunos síntomas y signos que va a depender de la gravedad de cada caso, es decir, de la evolución que cada persona tenga en cuanto a esta alteración. Hay variada sintomatología y hay variados signos. Hemos elegido algunos, pero sepan que hay muchos más. Básicamente los más comunes son la pirosis, que se refiere específicamente a esa sensación de ardor o quemazón
que se da fundamentalmente y se refiere al área retroesternal. La regurgitación, que en sí es un regreso sin esfuerzo del contenido esofágico hacia la boca, que tiene particularmente un sabor amargo. Se da en algunos casos una disfagia, es decir, la dificultad para tragar, y odinofagia, que es dolor al tragar. Evidentemente en estos casos va a depender mucho del grado de afección, eh, si hay más o menos sintomatología. Bueno, cuando hablamos de odinofagia y disfagia ya estamos queriendo decir que hay una alteración un poco más evidente. Bueno, puede aparecer también dolor torácico de causa esofágica y en algunos casos ya mucho más avanzados síntomas respiratorios. Dentro de los síntomas respiratorios puede haber tos, laringitis, laringoespasmo, disfonías, etc. Otra particularidad que en este caso es muy importante para nosotros como odontólogos es la presencia de erosiones dentales. Muchas veces estas enfermedades se manifiestan en la cavidad bucal. Este es uno de los casos particulares donde digamos que el rol del odontólogo es sumamente importante porque en algunos casos la sintomatología no es tan evidente como para hacer un diagnóstico médico, en el sentido de que el paciente muchas veces no consulta directamente si no tiene algún síntoma que lo inhabilite o lo indisponga de forma recurrente. Entonces, en algunos casos se puede llegar a dar que la primer sospecha de reflujo la pueda tener el odontólogo. Son los menos. En general, cuando hay erosiones, quiere decir que el paciente ya ha presenta síntomas que lo han llevado a consultar. Las erosiones se dan particularmente, obviamente, por la acción de la acidez del contenido que vuelve del contenido gástrico o duodenal hacia el esófago y de ahí hacia la boca. Las erosiones se dan fundamentalmente en las caras oclusales y en las caras palatinas y linguales de las piezas superiores e inferiores. Dentro de las complicaciones del reflujo gastroesofágico, la primera en cuanto a evolución es la esofagitis. La esofagitis básicamente es la inflamación de la mucosa del esófago. Particularmente puede deberse no solo por reflujo gastroesofágico, sino también por otras causas, por ingesta, por ejemplo, de sustancias cáusticas, de alimentos muy condimentados, fríos, calientes, por alcoholismo, en fin, hay una cantidad de causas. En lo que respecta al reflujo gastroesofágico puntualmente, bueno, una de las complicaciones, la más leve, es la esofagitis, que es justamente eso, la inflamación de la mucosa del esófago. Esto lo que causa es sintomatología fundamentalmente de pirosis, de ardor, y se puede acompañar también de otro tipo de sintomatología, pero la más relevante es la pirosis en este caso. Cuando la enfermedad por reflujo gastroesofágico avanza, es decir, ya sea que se cronifica o se hace más intensa su expresión, puede llegar a aparecer una úlcera péptica a nivel de esófago. La úlcera, ustedes saben que es una solución de continuidad. Esta solución de continuidad, dependiendo de su avance, de su profundidad, puede llegar a una complicación mayor, como puede ser una hemorragia digestiva a nivel esofágico. Otra de las complicaciones es el llamado esófago de Barrett. El esófago de Barrett es básicamente una entidad en la cual hay una sustitución del epitelio escamoso que recubre el esófago de manera normal por otro especializado de tipo columnar, de tipo intestinal. Esto se da cuando el reflujo ya es grave y de larga evolución. Y el principal interés reside en su capacidad de generar cambios displásicos que conducen o pueden conducir a la aparición de un adenocarcinoma, que sería una de las consecuencias peores del reflujo gastroesofágico.
en realidad los pacientes con esófago de Barrett tienen de un 40 a un 50% más de riesgo o probabilidad de desarrollar un adenocarcinoma que las personas que no presentan esta alteración. Con respecto al diagnóstico que obviamente se hace a nivel médico, más allá de lo que dijimos de la sospecha por la presencia de erosiones, el diagnóstico se realiza en base a algunos estudios, fundamentalmente endoscopía digestiva y pHmetría, además de un, obviamente, cuestionario o un interrogatorio profundo acerca de la sintomatología para dar paso entonces a los estudios complementarios. Con respecto al tratamiento, básicamente hay medidas higiénico-dietéticas que lo que buscan en realidad es disminuir determinadas ingestas como alcohol, café, comidas picantes, cítricos, bebidas carbonatadas, no hacer ejercicio intenso y otra cantidad de medidas más. Y la administración de fármacos, antiácidos, antisecretores y alginatos que neutralizan la secreción del ácido y generan un efecto barrera. El tratamiento básicamente lo que persigue es control de la sintomatología, curación de las lesiones, una prevención de las complicaciones en caso que aparezcan, es decir, evitar o interferir en la progresión hacia, por ejemplo, displasia o adenocarcinoma en aquellos casos que son más graves. Dentro de las alteraciones gástricas encontramos la dispepsia, gastritis y la úlcera péptica o gastroduodenal en este caso. La dispepsia etimológicamente viene del griego, quiere decir mala digestión. En realidad el concepto sería como el de una digestión difícil. Es una de las alteraciones más comunes que aparece en un porcentaje elevado a nivel de la población y en general es un estado en el cual la sintomatología aparece luego de comer. Lo que ocurre acá es que se presentan molestias en la parte alta del abdomen. Estas molestias se traducen en saciedad, disconfort, distensión abdominal, náuseas, dolor y pesadez postprandial y muchas veces una saciedad precoz. Se habla de una dispepsia de tipo funcional, es decir, toda esta sintomatología, una vez el paciente estudiado, no está vinculado a un daño orgánico específico, sino que es una alteración de la función. Fundamentalmente se da en personas que padecen situaciones de mucho estrés o donde el factor emocional es uno de los gatillos importantes. Pero también existe, según una nueva clasificación, una dispepsia de tipo orgánico, es decir, en este caso sí, esta sintomatología de dispepsia aparecería asociada a enfermedades como cáncer, úlcera gastroduodenal o, por ejemplo, provocada este daño orgánico por toma de medicamentos. Cuando nosotros hablamos de gastritis, estamos hablando de la inflamación de esa mucosa gástrica. En realidad, la mayoría de si bien hay muchas causas de gastritis, lo que sí se sabe actualmente es que se refiere y está asociada mucho a la presencia de Helicobacter pylori, al consumo de algunos AINES. Obviamente, en la mayoría de las personas están sometidas a un estrés muy grande o a ingesta de corticoides o ingesta abusiva de alcohol y tabaco. Hay formas de gastritis que son agudas y formas crónicas. Hay formas que son erosivas, ulcerosas, atróficas, hipertróficas. Es decir, hay una variedad importante de formas de gastritis que tienen que ver con las causas y con las manifestaciones clínicas y endoscópicas. Respecto a la sintomatología, va a ser la misma sintomatología que la dispepsia, donde hay dolor epigástrico, náuseas, vómitos y bueno, todo lo que ya hablamos de distensión, saciedad rápida y demás. Y luego tenemos el caso de la úlcera péptica o gastroduodenal,
En este caso lo que estamos hablando obviamente es de una pérdida de sustancia, es decir, hay una solución de continuidad en esa mucosa y lo que ocurre acá es que han fallado los mecanismos de defensa reparadores a nivel gástrico o duodenal. Es decir, la integridad epitelial se pierde y por lo tanto también se ha perdido la función epitelial en sí y la función de la mucosa especializada, ¿no?, en lo que sería la producción de moco y pH. Es decir, fallan los mecanismos de reparación y defensa en el área afectada. Con respecto a la etiología, también es multifactorial, hay factores ambientales, hay factores genéticos, pero también se ha visto vinculada fundamentalmente a la presencia de Helicobacter pylori. Este germen, en realidad, esta bacteria, lo que hace una vez generada la infección, entre otras cosas, es la liberación de factores quimiotácticos que actúan activando y atrayendo neutrófilos, produciendo un daño hístico importante. En este caso también tenemos toda la sintomatología anterior de dispepsia y de gastritis asociada a un dolor postprandial de 1 a 3 horas después de la ingesta, fundamentalmente. Con respecto a lo que son las consideraciones odontológicas en el manejo clínico de estos pacientes, uno de los primeros puntos a considerar es la presencia de anemia. La anemia puede estar presente por dos situaciones. Una de ellas es por hemorragias ocultas o que pasan desapercibidas clínicamente, hemorragias por la presencia de úlceras, y también por lo que sería el síndromes de malabsorción de vitamina B12 que pueden llegar a anemia perniciosa, justamente por los cambios que se dan en la integridad y función de la mucosa afectada. Estos cambios que tienen que ver con la anemia muchas veces pueden llevar también a una dificultad y retraso en la reparación y probablemente una mayor tendencia a la infección en heridas, además de que aumenta la susceptibilidad de una probable alteración traumática o aparición de úlceras traumáticas a nivel bucal. También otra de las consecuencias de la anemia es la presencia de petequias y varicosidades en la mucosa bucal. Con respecto a la serostomía, la serostomía en general serostomía o hiposalivación se debe a la presencia de fármacos anticolinérgicos, o sea que es secundaria a la medicación, y muchas veces les diría que en el gran porcentaje de los casos, lleva a aumentar el riesgo de caries, la aparición de enfermedad periodontal, las dificultades para el uso de prótesis, en fin. También por causa de la medicación, por el salicilato de bismuto, fundamentalmente puede haber aparición de una lengua negra pilosa, que es bien característica. Es importante tener sesiones cortas en estos pacientes, no solo por el tipo de patología, sino también por todas las implicaciones que tiene el manejo del estrés en estos casos. Hay que valorar también la crasis sanguínea previa a los tratamientos invasivos. Muchas veces el tiempo de protrombina está aumentado y el tiempo de sangrado también. No vamos a indicar medicamentos irritantes gástricos, es decir, que en estos casos todos los AINES, básicamente por vía oral además y fundamentalmente, estarían contraindicados. En ese caso utilizamos paracetamol o glonixinato de lisina, que es la dorixina. Bueno, evitamos vía oral, ya lo dijimos. Hay que tener en cuenta también que algunos antibióticos como las tetraciclinas y macrólidos, que muchas veces se utilizan mucho para tratar enfermedades periodontales, son inactivados o disminuyen su efecto por la presencia y consumo de antiácidos. Y también específicamente el fluconazol, que es un antimicótico que usamos mucho para el tratamiento de las candidiasis bucales, presenta una menor absorción. Se refiere
básicamente hasta un 50% menos de absorción en pacientes que consumen cimetidina. Como ven, son variadas las consideraciones que tenemos que tener cuando estamos tratando a pacientes con alteraciones gastroesofágicas.